Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Señorita Molina, ¿qué vimos la clase pasada, por favor? Dicen, nos toca el tema de la reproducción, instinto vital. Bueno. Ya. Entonces no comenzamos a hablar del tema, ¿no? No, dicen. Bueno, vamos a comenzar a estudiar o prácticamente, ¿no es cierto? ¿Qué es instinto? ¿Alguien me puede decir qué es instinto? Algo que tenemos por naturaleza. Bueno, ¿alguien más otro concepto? Una reacción que no podemos evitar. Bueno, sí podemos evitar los instintos, ¿no? Sí. A ver, otra conceptualización, por favor. A ver. Un impulso inconsciente de hacer algo, dicen. Bueno, puede ser impulsos, puede ser algo consciente, inconsciente, ¿no es cierto? Instinto es algo que nosotros llevamos dentro, ¿sí? Vean, el instinto de supervivencia. Las mujercitas, el instinto materno. Vean, ¿sí? Son cosas que nosotros llevamos dentro como seres humanos. Y también los animalitos tienen esto, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué nos hace diferente a nosotros de los animalitos? A ver, nosotros también actuamos a veces por instinto, ¿no? ¿Qué nos hace diferentes? La capacidad de razonar. Exactamente, la capacidad de razonamiento, ¿no es cierto? Bien, si hablamos de esto de la reproducción, los animalitos lo hacen simplemente por mantener su especie, ¿sí? En cambio, nosotros lo hacemos cuando queremos, ¿no es cierto? Si hablamos de la reproducción, en algunos casos, ¿no? Pero en algunos otros casos, el instinto les gana, ¿sí? El simple hecho de mantener una relación, ¿no? Bien. Entonces, por eso les digo, nosotros también tenemos un instinto primario, ¿no? Que era la de procrearnos, ¿sí? Vuelvo y repito, muchas de las veces ese instinto nos gana, ¿no? A ver, señorita Ponce, me ayuda con la primera parte de la lectura. Importancia de la reproducción para los seres vivos. Basta que haya una célula para que haya vida y desde el momento en que esta célula viva inicia el ciclo vital se va agotando, el tiempo que culminará con su muerte. Con los organismos pluricelulares sucede igual y si no hubiera ese instinto de perpetuar la especie y la necesidad de transmitir características a las nuevas generaciones. Nuestro planeta estuviera deshabitado. La reproducción es una exigencia esencial desde los seres más simples hasta los más complejos. Responde a esta necesidad. La reproducción no es una función que esté asegurada, requiere de un gran gasto de energía y de exposición al riesgo, pues algunos casos cobra la vida de los progenitores. Un ejemplo conocido, el del mantis, cuya hembra devora al macho después de la cópula. Continúo. No, hasta ahí nomás, muy amable, gracias. Vean. Entonces, como dice aquí, ¿no es cierto? Perpetuar la especie. Si no hubiera habido esto de la reproducción, simplemente muchas especies desaparecen, ¿sí? Vean. Así se ha dado como ponen el ejemplo aquí de la mantis, ¿no? De la mantis religiosa. Vean, una vez que el macho le copula a la hembra, esta se come, ¿no? También hay una araña, la viuda negra. Vean, la viuda negra también, de igual manera, una vez que se produce la cópula del macho, esta le mata al macho, ¿no? Vean, que son cosas, ¿no es cierto?, de la naturaleza. Pero vuelvo y repito, nosotros los seres humanos tenemos el poder de razonamiento. En algunos casos, ¿no? Pero en otros casos nos gana ese instinto. Vean, ¿sí? Hablando así morochamente, el rapidito, ¿no es cierto? Después del rapidito vienen las consecuencias. Ya vamos a hablar sobre la fecundación y los métodos anticonceptivos, ¿no?
A veces, vean, señores estudiantes, esto a veces nos causa chiste, ¿no? Pero ya cuando estamos, o mejor dicho, ya cuando se produce tal vez una consecuencia, ahí estamos, ¿no es cierto?, apurados. ¿Sí? Entonces, hay que pensar antes de, ¿no? Mucho ojo en ese sentido. Señorita Chalapú, por favor, sígame el siguiente párrafo. Ya, estrategias reproductivas. Así como hay una gran variedad de formas de vida, las estrategias para producir nuevos individuos son innumerables. Sin embargo, se pueden tipificar dos. Una rápida multiplicación al menor costo energético posible, como el caso de las bacterias. Una multiplicación más lenta, más costosa, pero que facilita la variabilidad genética. Y con esto permite una respuesta rápida a los cambios ambientales y a largo plazo continuar con la evolución y prolongación de la especie, como en el caso de los diversos mamíferos. Bueno, como ustedes pueden ver en este caso, ¿no es cierto? Las bacterias se reproducen más rápidamente que nosotros los seres humanos, ¿no? ¿Sí? Bien, hay una teoría que dice que si una bacteria no tuviera la interrupción de su ciclo, ¿no es cierto?, reproductivo, en 72 horas cubriría toda la Tierra. Imagínense la rapidez que tienen las bacterias para poder reproducirse. Ustedes saben que las bacterias simplemente se reproducen por bipartición, ¿no? O reproducción simple. Una bacteria se parte en dos, dos en cuatro y así sucesivamente, vean. En cambio, los seres humanos, si hablamos de los seres vivos, los mamíferos, ¿no es cierto? Es un proceso para poder reproducirse, ¿sí? De acuerdo a la especie, es el número de meses, ¿no es cierto?, que pueden, para que nazca un bebé, hablemos así, ¿no? Vean, entonces por eso es la diferencia entre las bacterias y los seres vivos. Pero bueno, ya creo que con ustedes analizamos, ¿no es cierto?, los conceptos de reproducción y fecundación. Señorita yo. Sí, ¿no? Entonces les decía que tenemos que establecer diferencias entre estos, ¿no? Sí. Y también ya vimos el primer proceso, que es la mitosis, ¿no? Con ustedes. ¿Vimos o no vimos eso? ¿No? Bueno. Bueno, como ya dijimos, ¿no es cierto? La importancia de la reproducción en los seres vivos, primero es un hecho biológico, es un proceso, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para perpetuar la especie. ¿Sí? La reproducción, ¿no es cierto? Es la función mediante la cual los seres vivos dan origen o producen otros seres vivos, ¿no? Vuelvo y repito, para conservarla y perpetuar la especie. Hay dos tipos de reproducción, sexual y asexual, que sabemos, ¿no es cierto? La asexual prácticamente hay diferentes tipos, por gemación, por bipartición, esporulación, fragmentación y generación. ¿Sí? Cada uno de estos, como ustedes pueden ver, dan individuos iguales al precedente. ¿Sí? Pues repito, en la reproducción social, asexual, perdón, los individuos son iguales. ¿Sí? Al que le dio origen. En cambio, en la reproducción sexual son organismos diferentes, ¿no? Esa es la particularidad de estas. Pero bueno, ustedes saben que dentro de esto tenemos dos procesos, la mitosis y la meiosis. ¿Sí? Pero antes de eso, vean, tenemos el ciclo celular. ¿Sí? Como su nombre lo indica, es un ciclo, ¿no es cierto? Comienza y termina, ¿no es cierto? Pero vean, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, el proceso de la mitosis es una fracción de este ciclo. Es la fracción más pequeña de este ciclo. ¿Sí? En el ciclo celular, la célula tiene que prepararse. Por eso hay 3 periodos previos a la mitosis, ¿no? Periodo G1, el periodo S y el periodo G2. En estos 3 periodos, las células comienzan a duplicar su
ADN comienza a agrandarse. Vean, ¿para qué? Para prepararse en la división prácticamente durante la mitosis. ¿Sí? Pero ¿qué es el ciclo celular? Vean, es el proceso ordenado y repetitivo en el tiempo, en el cual una célula crece y se divide originando dos células hijas, ¿no? Como les decía, este ciclo celular tiene 4 fases. La fase G1, la fase S, la fase G2 y la división celular o mitosis propiamente dicha. ¿Sí? En la fase G1, vean, la célula aumenta su tamaño, ¿no? ¿Sí? Y la cantidad de organelos y otras enzimas. ¿Para qué? Para que en la fase S, ¿sí? Aquí ya se produce la duplicación propiamente del ADN, ¿no es cierto? Ustedes saben que el ADN es el que lleva la información genética. En la fase G2 prácticamente ya tienen las estructuras necesarias para poder dividirse durante la mitosis. ¿Sí? Si leemos esto, ¿no es cierto? El ciclo celular. La vida es una célula, consta de 2 etapas, interfase y división. La interfase es una etapa muy larga en el cual tiene lugar el crecimiento de una célula y el desarrollo de las actividades metabólicas normales. La división es una época corta. El conjunto de ambas componen el ciclo celular. Si nosotros a este ciclo le damos un horario de 24 horas, vean, la fase S tendría una duración aproximada. La fase, acá les tengo, a ver, vean, la fase G1, ¿no es cierto? Es la más larga. Tenemos aproximadamente unas 12 horas, ¿sí? La fase S ya tiene unas 7 horas, la fase G2, 4 horas, y vean, la división mitótica, ¿sí? Es la más corta de este ciclo celular. ¿Sí? Entonces, este ciclo, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Y hay ciclos que no solamente son de 24 horas, ¿no? Hay ciclos que pueden durar días, semanas, ¿sí? Inclusive hay un ciclo que puede durar hasta años. Vean, en esta parte, para producirse la división mitótica. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, hasta aquí. Dice, entonces no importa la duración. La mitosis siempre va a ser la más corta. Sí. En el ciclo, sí. En el ciclo celular, la mitosis es el proceso más corto. Ven, aquí tenemos una ampliación de la imagen anterior, ¿no? Bueno, ustedes saben que en el ciclo celular hay 2 procesos, ¿no es cierto? La mitosis y la meiosis. En la mitosis, el número de cromosomas va a ser igual, ¿no es cierto? 46 cromosomas. En cambio, en la meiosis en cambio, al final van a tener solamente 23 cromosomas, ¿sí? Por eso los primeros 44 cromosomas son autosomas, ¿sí? Y los 2 cromosomas restantes son cromosomas sexuales, ¿no? ¿Sí? Ahí completa los 46 cromosomas. Pero solamente los autosomas realizan el proceso de la mitosis, mientras que las células sexuales realizan el proceso de la meiosis, ¿no? Tomar muy en cuenta ese sentido. Bueno, vamos a hablar sobre la mitosis. ¿Sí? Antes de comenzar esto, por favor, señorita, ¿me ayuda leyendo lo que dice ciclo celular? Ciclo celular y mitosis. El ciclo celular. Antes de iniciar con la revisión del proceso de mitosis, es importante recordar que al igual que los seres vivos necesitan alcanzar su máximo desarrollo antes de estar listos para reproducirse, las células que se van a reproducir también necesitan periodos de preparación. En general, la vida de la célula transcurre en 2 estadios.
El primero se conoce como interfase y el segundo corresponde a la división celular. Una célula recién formada necesita crecer y producir moléculas que le permitan cumplir sus funciones vitales. La interfase en células eucariotas se encarga de ello en 3 etapas. La primera se llama G1 y se indica a la síntesis de organelas, proteínas y sustancias que permiten la diferenciación de la célula, de acuerdo con la función que tiene que cumplir. Así, por ejemplo, una célula de hígado ya no podrá confundirse con una de piel o una nerviosa. La segunda etapa se llama S, y aquí es donde se produce el proceso de duplicación del ADN, y su objetivo es tener toda una copia completa de los cromosomas de la especie que será destinada a la nueva generación. Por último, la tercera etapa, G2, es una corta fase de preparación y acopio de proteínas que serán necesarias durante la fase de división celular, que es la mitosis. Ya, muy amable, gracias. Vean, aquí tenemos, ¿no es cierto?, otra palabrita, interfase. A ver, ¿quién me puede decir qué entendió de la lectura? ¿Qué sería la interfase? A ver, ¿quién tiene la idea de esto? La interfase sería como la unión de la G1, la S y la G2. Bueno, ¿alguien más? ¿Otro concepto? ¿Otra definición o algo que hayan entendido? Que la interfase sería la etapa en la que se clasifica, por decir, las células para los órganos, o sea, donde no se confunde, la repartición de proteínas y todo eso. Bueno, también puede ser. También dicen, también podría ser que esta prepara el ADN para la mitosis. Bueno, bien, pero la interfase prácticamente es esto, ¿sí? Entre los diferentes ciclos celulares, ¿sí? Hay este proceso de interfase, ¿sí? ¿Eh? Periodo de tiempo entre dos mitosis sucesivas, ¿sí? Entonces, es la fase entre una mitosis y otra mitosis de la misma célula, ¿no? Pero prácticamente, como dijeron ustedes, pertenece a este ciclo, ¿cierto? G1, S y 2, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la interfase. Esto se llama ciclo celular. La G1, el S y G2 es la interfase. ¿Para qué? Para que poder diferenciar, ¿no es cierto? Como decía el señor Díaz Fernando, creo que era, ¿sí? Entonces aquí se va a dividir otra célula. Entonces son los periodos, digamos, entre mitosis y mitosis para dar una nueva célula hija, ¿no? Bueno, les decía que tenemos dos procesos, ¿no? La mitosis y la meiosis. Estos dos procesos son básicos para la reproducción. Si no hubiera estos procesos, simplemente no se podría realizar la reproducción, ¿no? Vean, ¿por qué? Porque la reproducción básicamente es base de estos y se parte a partir de la, valga la redundancia, ¿no? De la fecundación, que es la unión del óvulo con el espermatozoide. ¿Se acuerdan que les decía? Esas son células sexuales, ¿no es cierto? Tienen la mitad del número de cromosomas, ¿sí? 23 y 23 en el momento que se fusionan sus pronúcleos, ahí se fusionan y forman los 46 cromosomas necesarios para la vida. Bueno, ¿qué es la mitosis? Vean, es un proceso, ¿no? Al ser un proceso, no puede alterarse, ¿sí? ¿A qué me refiero? Comenzar por la anafase, después se pasa por la telofase, después por la profase, después por la metafase. No, tiene que tener un orden, ¿sí? Por eso es un proceso, ¿sí? Vean, dice, el proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas que precede inmediatamente a la división celular. Consiste en el reparto equitativo del material hereditario ADN característico.
Por eso dice que la mitosis se produce en el núcleo de la célula, ¿no? Básicamente en los cromosomas. Ustedes saben que la mitosis tiene 4 fases. La profase, la metafase, la anafase y la telofase. En cada una de estas fases, ¿no es cierto?, ocurren eventos, ¿sí? Y aparecen estructuras, ¿sí? Aquí tenemos en la gráfica un resumen general, ¿no? De este proceso hasta dar 2 células hijas o células diploides. ¿Por qué se llaman diploides? Porque tienen los 46 cromosomas. Si fueran células haploides, ¿no es cierto?, tienen la mitad del número de cromosomas. ¿Sí? Les decía, tienen la fase profase, metafase, anafase y telofase. Bien, en la profase, ¿no es cierto?, es donde más eventos se producen. ¿Sí? ¿Por qué? Ahí aparecen los centriolos, ¿sí? Comienza la condensación de la cromatina, ¿ya? Y aparecen también los usos, ¿sí? ¿Ven? ¿Qué significa esto de la condensación de la cromatina? Aquí los cromosomas comienzan a diferenciarse, ¿no? Desaparece la membrana nuclear, ¿sí? Los centriolos se dirigen hacia los polos, ¿sí? En la profase. En la metafase, una vez que los centriolos están en los polos, ¿sí? Los cromosomas se ubican en la línea media, o como se dice, en la parte, en plano ecuatorial, ¿sí? Aparecen los usos, que son unas fibras que se desplazan desde los centriolos hacia los cromosomas, ¿no? ¿Sí? En la anafase, los cromosomas que ustedes pueden ver aquí en la metafase, ¿no es cierto?, están unidos, se separan y forman 2 cromátidas, ¿sí? Entonces, cuando hay la separación de los cromosomas, dan origen a las cromátidas, ¿sí? Que tienen, ¿no es cierto?, la cantidad de cromosomas. Una vez que estas cromátidas se separan, son atraídas por los usos hacia los polos, ¿sí? Este es en el proceso de la anafase. En la telofase, prácticamente los cromosomas, ¿no es cierto?, o las cromátidas, ¿sí?, se reúnen, se condensan nuevamente y forman la membrana nuclear, ¿sí? Dando como lugar, dando origen, ¿cierto?, a un nuevo núcleo. En la parte central de esta célula se produce un estrechamiento, ¿sí? ¿Ven? ¿Para qué? Para dar lugar a 2 células hijas con similares características a la que le dio origen, ¿sí? En otras palabras, similares a las células madres, ¿sí? Con la misma cantidad de cromosomas. Ahí nuevamente desaparecen los centriolos y desaparecen los usos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, esto es un pequeño resumen. Señorita Chalapú, ¿me ayuda con la lectura, por favor? Desde profase, metafase, anafase y telofase. Profase. Desaparece progresivamente la carioteca y el nucleolo. Los centriolos migran a polos opuestos. Metafase. Los cromosomas son perfectamente observables y se disponen en el plano ecuatorial. Anafase. Los centrómeros de los cromosomas se dividen y las cromátidas hermanas migran a polos opuestos. Telofase. Se reorganiza la carioteca, reaparece el nucleolo y los cromosomas se descondensan. Ya. Aquí hay una palabrita, ¿no? Carioteca. ¿Qué creen que es la carioteca? A ver. ¿Qué será la carioteca?
¿Quién tiene la idea? Aquella que está formada por una doble membrana. Bueno, sin ver en el celular, ¿no? Bueno, la carioteca básicamente es la membrana nuclear, ¿sí? Ustedes ven que al comienzo, ¿no es cierto? En la profase desaparece la membrana nuclear, ¿no es cierto? Y en la telofase prácticamente vuelve a aparecer esta membrana, ¿sí? Esa es la carioteca. Carioteca o membrana nuclear, no se equivocarán, ¿no? La otra es membrana citoplasmática. Esta es membrana nuclear. ¿Por qué? Porque está recubriendo a lo que es el núcleo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Tienen algo? Esto ya vimos, ¿no? Este proceso ya vimos en años anteriores. Simplemente estamos haciendo un recordatorio. Bueno, a ver, señorita Delgado. Por favor, ayúdeme con la lectura donde dice solamente células que se reproducen por mitosis. Ya. Organismos unicelulares que necesitan reproducirse. ¿Eso? Sí, Ya. Células que forman parte de tejidos que necesitan reemplazo constante. Células que forman parte de tejidos en crecimiento. Células que forman parte de tejidos en reparación. bueno, ¿por qué le hice leer esta partecita? Vean, porque es importante, ¿no es cierto?, este proceso de la mitosis, no solamente en el proceso de reproducción celular. Sí, como ustedes pueden darse cuenta, este proceso es importante para que los diferentes tejidos, ¿no es cierto?, se puedan reparar, se puedan formar, puedan crecer. Si no hubiera este proceso de mitosis, imagínense, digamos, hablemos de la piel. ¿Sí? Nosotros generalmente cuando nacimos medimos unos, póngase unos 50 centímetros, ¿no es cierto? A los 18 años, el término medio sería 1,50 m. Imagínense con una piel de 50 centímetros. ¿Cómo seríamos nosotros? ¿No es cierto? Entonces, por eso es importante este proceso de mitosis para que, según el tejido que sea, ¿no es cierto?, puedan repararse cuando nos ocasionamos algún daño. Bien, ¿sí? O sea, por eso les digo, no necesariamente el proceso de la mitosis es propio de la reproducción, no, sino que también ayuda en otras funciones de nuestro organismo. Tengo una pregunta. ¿Sí, señorita? Aquí dice que forma parte de los tejidos en reparación. Las personas que tienen diabetes, ¿qué sucede? A ver, se entrecortó repíteme, por favor. Ya aquí dice que las células forman parte de tejido en reparación y las personas que tienen diabetes se dificulta este proceso. Sí, pero verás, en este caso no es por el proceso de la mitosis, ¿sí? En el caso de reparación de los tejidos es por factores de coagulación, ¿sí? Ustedes saben que los factores de coagulación, si hay una herida, ayuda al proceso de cicatrización, ¿sí? Entonces es otro proceso diferente. ¿Qué es la cicatrización o la coagulación? Cuando nosotros nos lesionamos o nos cortamos, ¿no es cierto? Hay el sangrado, ¿sí? Pero dentro de de un espacio de tiempo, ese sangrado produce coágulos, ¿sí? Y ese coágulo produce la cicatriz, ¿ya? En las personas diabéticas simplemente no hay la formación de coágulos, ¿sí? Entonces, por eso la reparación es un poquito más difícil, ¿no? Obviamente cuando la diabetes no es controlada, ¿sí? Esa es otra situación, ¿sí? Es en los factores de coagulación, una de las alteraciones que trae la diabetes, ¿no? ¿Sí? Gracias. Bueno, señores estudiantes, si no tienen ninguna pregunta, nos vemos en la hora de química, ¿no? Que les vaya muy bien. Hasta luego.